La Iglesia Adventista Central de Valdivia se inauguró el 7 de octubre del año 1961, pero ¿sabemos en realidad cómo se construyeron las paredes de esta iglesia? ¿Quiénes fueron los pioneros? Y finalmente, ¿quiénes fueron los que comenzaron a predicar el Evangelio en la ciudad de Valdivia? Todo esto lo veremos a continuación. Según el relato entregado por el pastor Robinson Vallejos a la Unión Chilena, la primera escuela sabática realizada en Valdivia fue en el año 1924 en la casa de la hermana Lois Pauling. Ella era de nacionalidad alemana y llegó a Chile en el año 1898 y murió en el año 1966 a la edad de 93 años en Entre Ríos, Argentina. Ella fue la primera hermana adventista en llegar a la zona y en predicar el Evangelio. Según la historia de Valdivia, se tiene conocimiento de la iglesia adventista desde los años 1920 y según los registros entregados por nuestro hermano Luis Vío, la primera iglesia organizada se encontraba en la calle Boucher frente al retén de Carabineros y el primer pastor del que se tiene conocimiento se llamaba Eduardo Bustos en el año 1944. Según el relato de nuestro hermano Benjamín Hermosilla, la esposa de uno de los pastores que pasó por la iglesia ubicada en Boucher sabía tocar el piano y en la iglesia solamente poseían un armonio. Ella era la encargada de tocar todos los himnos del culto y también fue quien le enseñó a tocar este instrumento a varias de las hermanas que asistían a la iglesia. Entre los años 1945 a 1950, la iglesia central se traslada al sector de las Ánimas, en una propiedad que era de la familia Contreras. Esta familia tuvo que vender ese sector ya que se tuvieron que trasladar a Chillán por motivos de estudios de su hijo. Mientras esto transcurría, unos hermanos cobraron fe, ánimo y valor y decidieron realizar una campaña llamada Campaña del Metro Cuadrado. Esta campaña partió primeramente en realizar un esquema en el cual colocaba las dimensiones y los metros que se necesitaban para poder realizar para poder comprar este terreno. Y en esta campaña los hermanos se anotaban con 1 o 2 metros cuadrados dependiendo de la situación económica y aportaban con dinero, ¿cierto?, para poder para poder comprar esta construcción de la iglesia. Es así como se empezó y se inició la historia del templo. Entre los años que estuvo la iglesia central entre las Ánimas y Boucher transcurrieron 25 años. Pero esta historia no quedó ahí. Los hermanos finalmente pudieron comprar el terreno que se necesitaba y lo compraban en Ismael Valdés, donde está al lado del terreno del Salón de los Testigos de Jehová. Sin embargo, el pastor encargado en esos años era el pastor Basila Lupi, que no le gustó el terreno. Por lo tanto, él propuso el terreno Picarte 1040. Por ello, los hermanos vendieron ese terreno y se trasladaron al terreno que está hoy actualmente ubicado la iglesia central. Es así como se dio el segundo paso para la construcción de este bello y hermoso templo de Valdivia. Los hermanos de la iglesia central se esforzaron mucho por saber cuál era el plan de Dios y aprovecharon cada una de las oportunidades que Él les daba. Uno de los miembros de la iglesia tenía una pequeña porción de tierra en el campo en donde nacían diversos árboles nativos. Él ofreció esa madera para construir, pero dijo que era necesario que los hermanos fueran a talar y a serrar estos árboles. Cerca de donde vivía este hermano, vivía un amigo que tenía un pequeño aserradero. Este amigo ofreció ese aserradero con la condición de que se le proporcionaran hermanos para poder llevar a cabo dicha labor. Todo esto fue una ocasión maravillosa para que los hermanos pudieran demostrar cuán grande era su celo por hacer la voluntad de Dios. El hermano Gutiérrez se convirtió en el
la mano derecha de este proyecto por su alta experiencia en el tema del aserradero, y otro grupo de hermanos tenía mucha experiencia con la tala de árboles. Entonces pudieron unirse y hacer un gran equipo para llevar a cabo esta labor. A pesar de todo el sacrificio, no tenían los medios para llevar la madera desde el bosque hasta el aserradero. Entonces esto se lo elevaron en oración al Señor y lo conversaron con los hermanos, y entre todos juntaron dinero para poder llevar con bueyes esta madera desde el bosque al aserradero. El pastor Robinson Vallejos, quien estaba de misionero en la ciudad en esos años, relata que se levantaba muy temprano a prender la caldera, de modo que estuviese el templo temperado para recibir a los hermanos, que pudiesen tomar desayuno, y posterior a eso se tenía un culto para comenzar las labores de construcción del día. Muchos de los hermanos tenían conocimientos en construcción, algunos en ventanas, otros en carpintería, algunos en mueblería, y cada uno aportó con lo que sabía para la construcción completa del templo. La madera que se trajo del bosque fue suficiente para poder construir este templo. La ciudad completa había sido testigo de la construcción del templo de Valdivia, de esos hermanos tan fervorosos y celosos por la palabra del Señor que habían sido capaces de ir a las montañas a buscar el material para edificar su tan anhelada iglesia. Pero en el año 1960 la ciudad de Valdivia fue sacudida por el terremoto más grande del mundo, y el templo, que en ese momento aún estaba en construcción, sirvió de albergue para muchas de las familias que quedaron sin hogar, entre ellos hermanos de iglesia y amigos que necesitaban un lugar donde quedarse. El domingo 4 de octubre del año 1961 tuvo lugar el último de los 4 bautismos antes de la llegada del pastor Salim Jappas. Según el relato del pastor Walter Cameron, en el transcurso de 5 meses se bautizaron 81 personas que se incorporaron a las filas de la Iglesia Adventista en Valdivia. El sábado 7 de octubre tuvo lugar el inicio de la campaña llamada El Secreto de la Felicidad, dirigido por el pastor Salim Jappas. Ese mismo día se inauguró el templo de Valdivia. En la mañana se tuvo un culto donde se dedicó el templo al Señor, y en la tarde se tuvo una hermosa y gran ceremonia de inauguración, en donde asistieron muchos personajes importantes de la ciudad. La ciudad estaba muy atenta a la inauguración de este templo. La iglesia central de Valdivia está ubicada en la calle Picarte, cual es la calle principal de la ciudad, por ende todos podían ver el progreso de este templo. Es por eso que 2 días antes el periódico local anunció la fecha de inauguración del templo, y las 3 radios emisoras de la ciudad también anunciaron la fecha de la inauguración. Tal fue el impacto que una de las radios cubrió todo el evento, que duró aproximadamente 110 minutos. La inauguración se llevó a cabo en este lugar, y también tuvimos visitas muy ilustres como lo fueron el gobernador de la ciudad, el alcalde y muchas otras personas muy importantes. Además, de parte de la Unión Chilena tuvimos visitas ilustres como el pastor Eliel Almonte, Luis Rojas y Walter Cameron. El auditorio principal de la iglesia tiene una capacidad de 320 personas, lo cual fue rebasado por 800 el día de la inauguración. Además, el Señor, aparte de bendecirnos hasta el 4 de octubre con 81 almas para Él, al final del 31 de diciembre del mismo año, 200 personas se habían entregado al Señor por el fervoroso trabajo de los hermanos. En la inauguración de la iglesia nos acompañó el coro de 30 voces de la Iglesia Adventista de Temuco, liderado por la hermana Lidia Rifel. Además, contamos con la presencia de nuestro hermano y pastor Niels Wenzel, quien era el hijo de nuestra hermana Lois Paulen. En la casa de ella, si recordamos, se celebró la primera escuela sabática en el año 1924. Él viajó desde Argentina especialmente para la ocasión, y además se pudo reencontrar en esa inauguración con diferentes amigos de infancia, como lo eran el gobernador de la provincia.
pastores pasaron por la Iglesia Adventista Central de Valdivia. Pero en el año 1967 aproximadamente, el pastor Robinson Vallejos vuelve a la ciudad, pero ya no como misionero, sino como el pastor oficial de la Iglesia Central de Valdivia. Pero en el año 1970, una tragedia sacude a la iglesia. El pastor Robinson Vallejos, en cumplimiento de sus funciones como pastor de la iglesia, sufre un trágico accidente automovilístico en la ruta que le cuesta la vida. La situación conmocionó a la Iglesia Central de Valdivia y a la actual Asociación Sur Austral de Chile, que en ese tiempo se llamaba Unión Austral. Fue una situación muy terrible para todos, pero los hermanos y sus familias, aferrándose a la promesa del pronto regreso de Cristo, tomaron fuerzas y siguieron trabajando y predicando el Evangelio en la zona. Según el relato de nuestro hermano Benjamín Hermosilla, la Iglesia Adventista Central de Valdivia abrió obra en los siguientes lugares: Río Bueno, La Unión, Payaco, Lago Ranco, Lancoyén, San José, Mafil, Lanco La Peña, Panguipulli y Nueto Olmedo, en donde ellos iban como cuartetos a cantar a las casas y a los lugares donde los hermanos se reunían, que en ese tiempo solamente eran grupos, y también a las pequeñas iglesias que se estaban formando. Como pioneros de la iglesia en Valdivia se destacan a la familia Bio Oliveira, la familia Hermosilla, a los hermanos Reyes y a Louis Paulens. De las iglesias directas de la iglesia central se destacan Niebla, Mafil, San José, Alborada y Valdivia Norte. Remodelaciones. El recinto propiamente tal ha contado con 2 remodelaciones importantes en 2 etapas cada una. La primera fue la demolición del colegio que se encontraba en el sitio de atrás del templo y la construcción del edificio actual donde se encuentran los baños, las salas de los niños y ASA. Esta construcción tuvo una segunda etapa en donde se amplió el salón de ASA, suprimiendo las salas de juveniles e intermediarios. Fueron trasladadas a la planta baja del edificio, eliminando el salón de jóvenes, ya que esta clase fue trasladada al templo. La segunda fue la remodelación del templo. Producto de los años que el templo poseía, requería de una restauración profunda, ya que en todos los años desde su inauguración solo había tenido pequeños cambios. Esta restauración era urgente, por eso, dirigidos por el pastor Aaron Menares, los hermanos, con el dinero que tenían ahorrado en la iglesia a través de los años para este proyecto y donaciones directas, se comenzó en octubre del año 2015 la restauración del templo desde el interior. Y la segunda etapa está siendo llevada a cabo en el presente año 2019, pero ahora en la fachada del templo, y finalizando algunos lugares que quedaron inconclusos en la primera etapa. Señor.